alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación, con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. Ingratos no hemos de alejarnos de aquel que tanto, tanto nos amó, que con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Oh, no lo olvides, su propia vida entregó. Dice nuestro texto allá en San Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad, dijo Jesucristo, estas fueron las últimas palabras de Cristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he ordenado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nuestro tema anterior habíamos dicho que la función principal de la iglesia es la testificación. La misión principal por la cual fue establecida la iglesia cristiana es para predicar el evangelio. Y dice el Señor, y cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. Señores, yo repito, o les pregunto, ¿cuál es la función principal de nosotros los cristianos en este mundo? Predicar el evangelio, dar a conocer a un Jesucristo que ha muerto por nosotros. Señores, la labor principal nuestra es testificar por Jesucristo, ampliar el reino de los cielos. Y yo quiero, hermano, que en nuestra mente siempre esté ese principio. Estamos aquí para evangelizar, para dar a conocer el reino de Dios. Que tenemos que hacer un social, que tenemos que hacer un seminario, lo que sea, pero la labor principal nuestra es la evangelización. Satanás, mis amados, ha querido atacarnos para que esta función no se lleve a cabo. Lo que Satanás quiere es que la iglesia no evangelice. Lo que Satanás quiere es que usted y yo estemos atrapados, estemos paralizados y que nadie conozca el evangelio para que este evangelio no se termine. Entonces, una de las armas que utilizó Satanás en el pasado fue el asunto de la persecución. Satanás pensó que persiguiendo a la iglesia, la función de la predicación se iba a detener, se iba a paralizar y se iba a terminar por completo. Y hay un versículo, o hay muchos versículos del Nuevo Testamento que dice, entonces vino persecución y los apóstoles y los discípulos fueron esparcidos. Y esos versículos, hermanos, se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento. Vino la persecución y la iglesia fue esparcida.
Pero hermano, se detuvo la iglesia en la predicación por causa de la predicación. Dígame con toda sinceridad si usted ha leído el Nuevo Testamento. ¿Se detuvo la predicación por la persecución? No. Hermano, al contrario, la persecución llegó a ser una verdadera bendición. Porque dice que el Evangelio, por causa de los que habían sido esparcidos, el Evangelio llegó a Chipre, llegó a Cesarea, llegó a Fenicia, Antioquía de Samaria, o en Samaria también, llegó en Filipo. El Evangelio se extendió hasta Grecia. El Evangelio, hermano, se extendió tanto que llegó a Roma, llegó a España, llegó a Job. Hermano, gracias al Señor por la persecución. El diablo quiso detener la iglesia con la persecución, pero la persecución no le funcionó. Al contrario, se volvió en contra de Satanás, porque la iglesia crecía y crecía. Y hermanos, es más, la iglesia creció tanto durante la persecución que hasta familiares del sanguinario Nerón comenzaron a aceptar el Evangelio de Cristo. Muchos familiares de los emperadores que iban a la arena para ver en el circo cómo los perros devoraban familias cristianas enteras. Al ver esas familias cómo se agarraban unos a otros y clamaban al Dios del cielo, eso los conmovió tanto que comenzaron a interesarse en el reino de Dios. Mis amados, el diablo fue derrotado con el asunto de la persecución. Y siempre, eso fue en los 400 primeros años, pero después que ha habido persecución para la iglesia, ya sea en Colombia, en el África, en los países islámicos, que la iglesia cristiana ha sido perseguida, eso ha sido una bendición para la iglesia. Ahora, otra arma que utilizó Satanás, que hasta cierto punto le dio un gran éxito, pero no del todo, fue el hecho de que Satanás quiso amarrar a la iglesia a un templo y a un sistema administrativo tan rígido que la iglesia se tuviese que paralizar. La iglesia se paralizó en ese tiempo. En el sentido siguiente, oigan lo que voy a decir, y conviertan sus oídos ahora en una verdadera parabólica, ¿no? Un satélite para que capten lo que voy a decir. Mis amados, durante 400 años, los primeros 400 años del cristianismo, la iglesia cristiana no tuvo un solo templo. Ojo con esto. Por 400 años los cristianos no tuvieron un templo. Entonces, ¿dónde se reunía la iglesia? La Biblia dice que se reunían en las casas. Y pues ahí se menciona, por ejemplo, la casa de Priscila. Cuando el apóstol dice, bueno, saluden a los hermanos que se reúnen en la casa de Aristóbulo. Saludo a los hermanos que se reúnen en la casa de Narciso, en la casa de César, en la casa de Silvano, en la casa de Diótrefe. Hermano, toda esa cantidad de nombres raros. Eran aquellos primeros cristianos que abrían sus casas para que ahí se reunieran las iglesias. Entonces no había un templo grande donde cupieran unas 4.000 personas. Esos templos, hermanos, no se conocían. Entonces uno se pregunta, ¿y si no había un templo, entonces dónde predicaban? La Biblia dice claramente que iban a las calles, predicaban en las plazas, predicaban en el atrio del templo. No se metían en el templo a predicar porque el templo era reservado para los sacerdotes, los que iban a oficiar. Entonces había un inmenso atrio donde la gente venía y se reunía. Ahí llegaban los apóstoles, llegaban los cristianos, y aprovechando que estaban en el atrio, ahí predicaban a Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Predicaban en las montañas, predicaban en los ríos, predicaban en los puertos, en los mercados públicos. En todo lugar donde había gente, ahí estaban los cristianos predicando la palabra de Dios. Hermanos, fueron 400 años que no hubo templo. Durante esos 400 años los cristianos no se interesaron ni siquiera en comprar un templo. Si ustedes leen detenidamente el Nuevo Testamento, y no me malinterpreten, ¿no? Durante los primeros 400 años no hay una sola campaña pro templo en la iglesia cristiana. ¿Me están entendiendo? No se levantaron ofrendas para construir un templo. No había lo que nosotros llamamos ahora los gedeones. ¿Y saben por qué, hermano? Porque durante los 400 años la gente no iba al templo. ¿A dónde iban? Iban a las calles, iban a las plazas, iban a los mercados, iban a predicar el Evangelio. Señores, 400 años sin templo. ¿Y cómo funcionó la iglesia? En casas, en supermercados, y las iglesias, hermano, iban creciendo cada día. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Pero las cosas cambiaron en el cuarto siglo. ¿Y qué fue lo que pasó en el cuarto siglo? Que las cosas cambiaron drásticamente para la iglesia. Bueno, la historia dice que en el año 400 aproximadamente hay un emperador que cambia la táctica. De en vez de perseguir, fue favorable a la fe cristiana. ¿Me están entendiendo? Entonces este emperador, en vez de perseguir a la iglesia, dijo un momentico, ahora hay pena de muerte para el que persiga a un cristiano. Ese hombre dice que se convirtió en cristiano,
pero era un adorador del sol que guardaba el día domingo para adorar al rey al astro rey que era el sol. Ese emperador Constantino, señores, comenzó entonces en agradecimiento a Dios a construir catedrales, no simple templos, comenzó a construir catedrales. Entonces, la construcción de los templos en el siglo IV a través de Constantino impulsó tanto la construcción de templos que toda Europa comenzó a llenarse entonces de templos grandes, las famosas catedrales medievales. Por primera vez en 400 años, ahora los cristianos tenían un templo. Pero ahora yo pregunto, hermano, ¿fue la construcción del templo en los años 400 bendición para la iglesia? No. Ahora, hermano, ¿qué problema trajo la construcción de catedrales para los cristianos? Esos cristianos que estaban escondidos en las catacumbas, en las cloacas, en las alcantarillas de Roma, pero que salían solamente a predicar. Ahora, hermano, se les ordena que salgan. No hay más persecución, ahora hay templos, ahora hay catedrales para ellos. Señores, ¿cómo reaccionaron los primeros, esos cristianos, ante semejante ofrecimiento que estaba haciendo el emperador? Hermano, esos templos, esas catedrales, ahora trajeron un serio problema para la iglesia. Les voy a señalar, así a vuelo de pájaro, 7 graves problemas que se suscitaron a través de la construcción de las catedrales. En primer lugar, ya los creyentes no iban a las calles a predicar. Ahora, ¿a dónde iban? Ahora iban al templo. Segundo, como ya había templo, ahora el templo requería un personal inmenso para el mantenimiento. Siempre, hermano, había que hacer en el templo. Ahora el templo necesitaba líderes. Ahora el templo necesitaba administradores. Ahora ya no hay la facilidad de salir a predicar, porque ahora hay que administrar la iglesia. En tercer lugar, antes los no creyentes escuchaban el evangelio en su propia casa, en su propio supermercado, en su propia estación, en la calle. Ahora con la construcción del templo, ¿cuál es el problema para la predicación? Ahora resulta que el problema es que hay que ir a buscar a los no creyentes para que vengan a la iglesia. Y resulta, señores, como siempre, eso no ha cambiado, ahora la gente no tiene tiempo para la iglesia. Yo tengo que planchar, tengo que fregar, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer esto. No tengo tiempo para ir a la iglesia, al templo. Pero hermanos, 400 años atrás las cosas eran diferentes. Ellos no tenían que venir al templo. Era la iglesia que iba a ellos donde estaban. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, en cuarto lugar, mantener el templo requería tiempo, requería recursos, necesitaban talento, se necesitaba dedicación para mantener el templo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Señores, se frenó el impulso de la predicación. Porque ahora hay que atender al templo, ahora hay que limpiar el templo, ahora tenemos seminarios del templo. En segundo lugar, disminuyeron drásticamente el número de los bautizados. Se perdió el sentido de misión. Se perdieron tantos valores con la funada construcción de templo que se perdió inclusive hasta el sentido de fidelidad cristiana. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. En el Nuevo Testamento, cuando se decía que fulano de tal era un hombre fiel, ¿qué significa esa palabra que es un fiel? Significa, hermano, que es una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor, que persevera en la fe cristiana y que públicamente está predicando el Evangelio de Jesucristo. Esa es una persona fiel en el Nuevo Testamento. Ahora, con la construcción del templo, la gente se pregunta, ¿es fulano de tal un hombre fiel? Entonces el director del templo decía, sí, es un hombre fiel. ¿Y por qué fiel? Bueno, porque viene al templo. Y predica, no, él no tiene tiempo para eso. Testifica, no tiene, pero es fiel porque viene a la iglesia. Hermano, fiel anteriormente era que perseveraba y predicaba. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo los valores cambiaron?